Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Ya te escuchamos, gracias. Gracias, Cristina. Pues leyendo el inicio de esta campaña de información, de difusión y al mismo tiempo de señalamiento y denuncia de lo que está pasando en este tema de la pretensión de aprobar en este próximo periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo Federal, esta ley federal de variedades vegetales. ¿En qué consiste y cuál es el riesgo, Cristina Barros, por favor? Pero pues esta reforma a la ley de variedades vegetales, ¿sí me están escuchando? Sí, pero perfecto. Tal vez tienes prendida alguna bocina de tu compu o de tu celular. Ya, ahí se escucha muy bien. Adelante. O sea, el video que nos estás, háblanos por Zoom y por favor cancela el video en el cual nos estás viendo de YouTube. Perfecto. Ahí se escucha muy bien. Sí, ahí estamos. Es que se escucha el rebote de lo que yo hablo, se escucha luego por ahí, que llega seguramente en la transmisión de YouTube, que tienes las bocinas de la computadora prendidas y a esas debes de bajarle o de apagarlas para que no se escuche. En fin, pero dinos, Cristina, pues adelante, ahorita nos acomodamos aquí con la cuestión del sonido. Sí, a ver si ahora, ¿sí? Sí, muy bien. Excelente, gracias. Bueno, pues esta reforma a la ley de variedades vegetales es una reforma innecesaria totalmente. Nosotros tenemos una ley de variedades vegetales, pero Heraclio Rodríguez Gómez, un diputado de Morena, presentó esta iniciativa que modificaría la ley anterior con cuestiones muy lesivas, porque desde luego a lo que va esta reforma es a la privatización total de las semillas, a impedir que los campesinos las intercambien libremente, a impedir que los fitomejoradores mexicanos, científicos mexicanos, puedan ellos mismos desarrollar sus nuevas variedades, y aplican multas como la cárcel, es decir, multas costosas y además cárcel, y además también la quema de las cosechas. Esto ya ocurrió en Colombia en años pasados y se tuvo que echar atrás una modificación como esta porque hubo un levantamiento campesino muy importante allá. Es sorprendente que esto esté ocurriendo. Yo tengo la impresión de que no se está informando adecuadamente al presidente, que esta mañana mencionaba que las leyes van a ser aprobadas, y digo que no se le está informando adecuadamente porque él ha estado siempre en la defensa del maíz, de los maíces nativos mexicanos, ha mencionado numerosas veces que está en contra de los transgénicos, y justamente esta ley daría la entrada a las semillas transgénicas también. O sea, es otro de los agravantes que esta ley está planteando. Entonces, hay contradicciones, digamos, al interior del partido. Yo creo que tampoco el coordinador de la bancada de Morena y además coordinador político en la Cámara, Mario Delgado, tampoco debe estar muy al tanto de cuáles son las implicaciones de esta ley. En realidad, a lo que nos lleva a esta reforma es a la pérdida total de soberanía en materia de alimentos, a depender absolutamente de las empresas transnacionales, a que ellas impongan las semillas que se van a consumir en el país a altísimos costos, porque ahorita que estamos en una crisis económica, imaginemos lo que supone para un campesino, una campesina que está acostumbrada a tener sus semillas a la mano, a hacer las mismas que sembró la cosecha anterior, a no comprar esas semillas y esos paquetes técnicos, ahora comprarlas. Además pensemos que estas semillas que vienen, como digo, muchas veces de empresas extranjeras, se compran en dólares. Uh-huh. Entonces, ahora que el peso también está en una situación complicada, bueno, pues esta es una escalada brutal contra la economía de México, ¿no? No tiene, digamos, como ni pies ni cabeza este asunto.
Y lo que le están seguramente diciendo al presidente es que es necesaria esta reforma para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, lo cual es falso, absolutamente. Es decir, se puede aprobar el Tratado de Libre Comercio con la Ley Federal de Variedades Vegetales actual. No hay el menor problema, ¿no? Lo que seguramente quieren es cerrar las puertas a que nosotros podamos, en estos 4 años de gracia que nos da el Tratado de Libre Comercio nuevo, poder revisar nuestro ingreso a la UPOV 91, que justamente traería las consecuencias de la reforma a la ley que ahorita se está planteando, y quedarnos en la UPOV 78, como han hecho muchos países que están en tratados comerciales y que deciden quedarse en la UPOV Acta 78, como podría ser el caso de México. Pero lo que quieren es eso, como que cerrar el paso. Y yo no sé muy bien qué intereses hay allá atrás, pero son intereses que seguramente a lo que buscan es lesionar al gobierno actual, porque la antipatía que puede despertar esto, los problemas económicos, los problemas a una alimentación sana, que ahora tanta falta nos hace cuando hemos visto la pandemia de obesidad y diabetes que está asolándonos y que ha hecho mucho más graves los impactos del COVID. Bueno, pues yo creo que a nadie le gustaría, digamos, que esta fuera la carta de presentación de un gobierno progresista. Entonces, aquí debe haber algo que no está, digamos, en su lugar, ¿no? Alguien no está haciendo bien las cosas, habría que saber quién no está haciendo bien las cosas, y desde luego lo que estamos haciendo en la campaña Sin Maíz No Hay País, pues es a difundir por todos lados lo que está ocurriendo ahorita con los tiempos además apresurados, porque se había dicho que esto se discutiría en septiembre y ayer Mario Delgado anunció que va a haber una extraordinaria en la Cámara de Diputados la próxima semana justamente para discutir estas leyes. Entonces, bueno, pues hemos tenido que ahora sí que apretar el paso, estar en una campaña permanente en redes, llegar a todos los medios que como ustedes nos abren las puertas tan generosamente para poder decirle pues ahora sí que a la sociedad mexicana, a todos los que amamos a este país, que con esta reforma perderíamos la soberanía alimentaria de manera irremediable. Cristina, pues lo has dicho de manera muy concreta y muy entendible, pero la verdad me resisto a entender la dimensión de todo esto y te lo planteo así de sencillo y de simple. Las personas que hoy están sembrando, como históricamente lo han hecho, como culturalmente ha sucedido, con su semilla, que tienen su milpa, que de ahí comen, que de ahí cocinan, tendrían de prosperar esta nueva ley, tendrían que pagar por la semilla, tendrían que pagar derechos y podrían ser sancionados, multados o encarcelados en determinados casos. Pues eso sería un golpe a la economía popular, a la cocina popular mexicana, a todo. Desde luego, Julio, pero además es un caso de injusticia flagrantísima. Es decir, son los antiguos mexicanos los que domesticaron todas estas plantas. Por lo tanto, es nuestra herencia, es nuestro patrimonio. Y son los pueblos originarios de México los que han cuidado para todos nosotros estas semillas. Entonces, pedirles a ellos que no usen lo propio, que no usen lo que les pertenece, me parece una cosa verdaderamente casi imposible de creer, ¿no? Porque además veamos que estas semillas están adaptadas a los más diversos ecosistemas de México. Es decir, el doctor Antonio Turrent, por ejemplo, menciona casos de un maíz, y hay muchos casos como este, que solo se puede dar en un determinado lugar por sus condiciones geográficas, y que esas semillas tienen por lo menos 300 años en manos de esas familias, y que si se siembra ahí otro maíz no prospera. Entonces, cuando nosotros imaginamos la geografía de México y nos damos cuenta de la cantidad de ecosistemas que tenemos y de que esas plantas están adaptadas por milenios
a esas condiciones geográficas. Y ahora de pronto nos dan unas semillas, unas malas semillas, que no van a prosperar allí, pues vamos a tener un problema de hambre verdaderamente grave, ¿no? Yo creo que una de las primeras obligaciones de un gobierno es dar de comer a su gente, permitir que además se dé de comer a sí misma, porque lo que hacen los campesinos y campesinas de México es, digamos, algo tan agradecible y tan sorprendente. Ellos se dan de comer a sí mismos. 70% del maíz que se consume en este país viene de pequeñas unidades agrícolas y sembradas pues con sus propias semillas, ¿no? Entonces, pues la dimensión, francamente, yo conforme lo voy meditando, conforme lo voy reflexionando, digo, bueno, ¿cómo llegó esto? ¿Cómo llegamos a este punto? No lo puedo concebir, y sí es muy importante que se sepa en los más altos niveles de gobierno lo que está ocurriendo para que pues se haga lo posible por detener esto, ¿no? Yo no sé además cómo le vaya a ir a Morena con una decisión de esta naturaleza. Yo no sé si Mario Delgado está muy consciente del impacto brutal político que puede tener esto, ¿no? O sea, ¿quién va a estar contento después de esto y con las consecuencias que se van a empezar a ver muy pronto a este respecto, ¿no? Como decía, pues en Colombia hubo levantamientos campesinos, el ejército llegó a quemar las cosechas de los campesinos y de ahí surgieron los levantamientos, ¿no? Y la amenaza de la quema de cosechas está en la ley, o sea, vamos, forma parte del articulado. Hay que ver los artículos 48 y 50 de esa ley, que son los que hablan de las sanciones. Es verdaderamente serio. Y bueno, además se cierran las puertas a la ciencia mexicana, ¿no? Perdón, Cristina, en esos artículos dice que la fuerza pública puede entrar a arrasar o a incendiar o a quitar una cosecha. No lo dice así, pero dice que se pueden quemar las cosechas resultantes de un intercambio libre de semillas. Uh-huh. De semillas que no estén facturadas, ¿no? El campesino tiene que mostrar la factura de lo que está sembrando. Cosa que jamás en la vida, vamos, nos había pasado por la cabeza. Justamente este intercambio libre es el que ha permitido esa biodiversidad. Es decir, y no se refiere solo a las semillas, sino a cualquier parte vegetativa. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en Zacatecas, voy a casa de mi comadre, de mi compadre, me encantan unas tunas que él tiene sembradas, le pido que si no me regala una penca porque las voy a ir a sembrar a mi traspatio. A lo mejor ahí ya empiezo a difundir una variedad especial de esas tunas. Y eso hace que, bueno, en Zacatecas uno verdaderamente se vuelve loco con los sabores y con los colores de esas tunas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso no estaría permitido, ¿no? Habría que estar mostrando la factura de la penquita que sembraste, o en el caso de los camotes, de los esquejes que compraste. Hay 300 camotes distintos en México. El investigador Francisco Basurto los ha ido clasificando. No puede ser, o sea, verdaderamente. Claro. Y así con los frijoles, y así con los cacaos, ya hablábamos. Uh-huh. Sí. ¿Y qué acciones, qué difusión, qué es lo que están planteando quienes nos escuchen y que tengan interés en sumarse o participar en esta campaña de Sin Maíz No Hay País? ¿Qué deben hacer, maestra Cristina Barros? Pues, gracias, Julio. Sí, bueno, lo que tienen que hacer, por favor, es entrar a la página Sin Maíz No Hay País, y para mayor información a este correo que les voy a dar, C de casa, N de niño, punto, sin maíz no hay país, uh-huh. Todo junto, @gmail.com. Ahí nos tienen, con mucho gusto les resolvemos dudas, pero en la página de la campaña, como digo, campaña sin maíz no hay país.org, ahí nos pueden también encontrar. Y yo creo que ya en este momento en las redes sociales hay una fuerte campaña, tanto en Twitter, Facebook, como en otros medios, y pues ya
ya estaremos en eso, ¿no? Entonces, Sí. si nos pueden ayudar con la campaña de firmas, se los vamos a agradecer infinitamente, ¿no? Y sobre todo en informarse, en la defensa de este patrimonio que nos pertenece, en la defensa del campo mexicano, en la defensa de nuestra herencia, ¿no? Que son todas estas plantas, más de 100 plantas domesticadas que están en el sistema alimentario mundial, muchas de ellas. Bien, bueno, pues Cristina Barros, maestra, muchas gracias y estaremos atentos y en estos días, de aquí a que se realice este periodo ordinario de sesiones, les pedimos al movimiento Sin Maíz No Hay País y a ti, maestra Cristina Barros, que nos tengan informados de lo que vaya sucediendo día con día, de lo que acontezca, porque creo que es algo que merece ser difundido y merece que como ciudadanos pues evitemos una cosa de este tamaño. Así es que, pues gracias, maestra Cristina Barros. Muchas gracias Julio Alejandro, que estén muy bien y de verdad, qué generosos por abrirnos este espacio en nombre de la campaña Sin Maíz No Hay País, de veras, mi reconocimiento para ustedes. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Maestra Cristina.